Muy buenas noches, estimados aprendices. ¿Aún me confirman si me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, y como es costumbre, darle la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que ustedes se encuentren de la mejor manera. Bueno, primero que todo, pues comentarles que esta semana ya realicé como tal el proceso de verificación de evidencias. Entonces, el día de mañana les estaré enviando como tal el reporte para que ustedes estén al tanto de sus entregas y que tengan por calificar. Voy a descargar por aquí un reporte y pues voy a socializarlo para que tengan en cuenta algo, que es el mismo reporte que yo les envío, a veces una semana o 2 semanas de diferencia, digámoslo así. Pues necesito que tengan en cuenta que cuando se realizan correcciones, pues ustedes deben como tal efectuar esas correcciones. No deben dejar evidencias en D, porque pues básicamente se considera aprobado algo o una serie de, ustedes saben que el proyecto formativo, el programa de formación está basado en competencias. Cada una de esas competencias está dividida en resultados de aprendizaje y cada resultado de aprendizaje apunta a una serie de evidencias del programa de formación. Entonces, por ejemplo, un resultado de aprendizaje puede contemplar dos evidencias. Pues, si usted tiene un ND, pues es posible que no se pueda aprobar como tal ese resultado de aprendizaje porque usted no realizó la corrección de esa evidencia. Entonces, la invitación es para, nuevamente, como les he dicho muchas veces, si ustedes tienen evidencias en D, las corrijan, las corrijan. En dado caso que usted ingrese a la plataforma y no le permita realizar un nuevo envío, estamos hablando de evidencias que estén dentro de la guía que estamos ejecutando. Si no puede realizar la corrección, debe que por ningún motivo le permite realizar otro intento, pues comuníquese conmigo y yo con gusto le habilito otro intento para lo que lo pueda realizar. Cuando yo doy corrección a las evidencias que ustedes me presentan, si alguna se la califiquen de, pues muchas veces yo de una vez le habilito el envío, pero a veces ocurre que se me puede pasar, pues si no está habilitada como tal, le agradezco se comunique conmigo y me comente que no ha podido realizar ese envío de esa evidencia o que no puede enviar la corrección. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Estoy tratando acá de abrir un archivo, todavía no les he compartido pantalla, pero no me está dejando como tal la ejecución de ese archivo para mostrarles, porque quiero pues quitar los nombres antes de mostrarles como tal el reporte, ¿sí? Para que no tengamos por ahí inconvenientes. Bueno, entonces, como les decía, la invitación es para que se encuentran alguna evidencia que está calificada en D, tengan en cuenta las correcciones que se hacen. Yo incluso a algunos les he dicho como, escríbame por el WhatsApp para mirar cuáles son las correcciones. En el caso de los ejercicios, los primeros ejercicios que realizamos del modelo entidad-relación, hay algunos a los que les sugerí realizar correcciones, algunos lo hicieron, otros no lo han hecho. Digo, la invitación antes de iniciar la sesión es para que por favor las corrijan, primero verifiquen, ingresen a verificar con el informe y realicen como tal la modificación de esa evidencia. Ya me di cuenta porque acá no ingresaba. Voy a mostrarles por aquí, compartirles pantalla con el reporte que tengo acá descargado, darle los datos personales y vamos a verificar. Entonces, por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla, ¿listo? Una aclaracióncita antes de. Listo, ya les estoy compartiendo aquí pantalla, no sé si ya la puedan ver. Sí, señor. Sí, profe, ya. Listo. Muchas Sí, gracias. señor. Listo.
a posicionarnos por aquí. En esta ficha, pues este es el informe que yo les facilito mes a mes, o a veces una semana, a veces, ¿sí? Yo les facilito por el grupo. Por ejemplo, en este caso, tenemos acá un aprendiz que tiene una evidencia en D. Si a usted le aparece de esta forma, miren que ustedes pueden abrir directamente la evidencia desde esta parte. Usted le da acá a abrir y los va a redirigir. Acá pues a mí me redirige hacia el área de calificaciones. A ustedes lo redirige hacia el área donde hacen nuevo envío. Ustedes saben que cuando van a realizar un nuevo envío les aparece acá un botoncito para realizar ese proceso. Si no les aparece ese proceso, si no les aparece ese botoncito, comuníquense conmigo para habilitarles esa evidencia y que pueda realizar la corrección. Yo en los comentarios les sugiero qué es lo que les quedó mal. A veces muchas personas no ingresan a las sesiones y, pues, como no ingresan a las sesiones en línea, se fundamentan más en lo que está en la guía que lo que yo les explico acá. Yo les he dicho muchas veces, hay evidencias que son bastante ambiguas y que no nos dicen así como mayor cosa. Entonces, lo mejor pues, es estar al tanto de la explicación que yo les hago dentro de la sesión para que ustedes sepan qué es lo que deben entregar. Pues, muy seguramente esa evidencia puede estar mal ejecutada porque pues entregó algo que no debió ser, o en el caso de los diagramas entidad-relación, les hice muchas correcciones cuando establecían mal las relaciones, o cuando en el modelo relacional no creaban las tablas y llevaban las claves foráneas a las otras tablas para poder establecer las relaciones según la cardinalidad. Entonces, la invitación nuevamente es a eso. Si encuentra alguna evidencia en D dentro del reporte, así como está acá, pues simplemente que si no le permite un nuevo envío, se comunique conmigo para habilitarle ese envío, pero pues, recuerde que debe realizar como tal la corrección de esa evidencia. ¿Listo? Si ustedes se fijan, en el reporte también hay otras, como estas que están acá, que son con una fecha. ¿Sí? Esas que están con fecha es porque fueron enviadas recientemente, por ejemplo, esta dice que se envió el día de hoy a las 3 de la tarde, entonces por eso no está como tal calificada. El resto, con las que están en A, quiere decir que han cumplido con lo solicitado. ¿Listo? No sé si tengan alguna preguntita. El silencio me dice que no. Entonces, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar hoy una sola evidencia. Ustedes sé que están trabajando el área transversal de inglés y el área transversal con la profe Nilleret. La invitación es que tratemos de estar al tanto, de estar realizando las evidencias de las partes transversal, no nos dejemos atrasar porque ustedes saben que los transversales solo están por un mes. Una vez se culmina ese mes y se culmina la fecha de entrega de esas evidencias, pues, y usted no las entregó, pues ya ahí empezamos a tener problemas. ¿Sí? Porque, pues, muy seguramente sea citado a comité y en el comité, como estamos haciendo los respectivos llamados de atención una vez se finalizan las fases, pues, si usted no se pone al día, pues puede ser, digámoslo así, acreedor a sanciones. ¿Sí? Entonces, tratemos de ir al día en las entregas del programa de formación y procuremos que no seamos citados a estos comités. Listo. Entonces, venimos nosotros trabajando lo que es la guía número 4 del programa de formación. Vamos a mostrarles por aquí la ejecución. Hemos realizado como tal la parte de diseño de modelo entidad-relación, la parte de modelo relacional. También hicimos como un primer avance de nuestra base de datos para el proyecto. Hablamos sobre los diferentes entregables que tiene el proyecto de software a medida que se va ejecutando. Miramos pues acá algo sobre bases conceptuales de UML que lo hemos venido trabajando desde que iniciamos. Hemos estado casi todo el tiempo familiarizados con diagramas de UML. Ya realizamos nosotros lo que era el diagrama de componentes que nos mostraba
prácticamente la separación de los diferentes elementos que tenemos dentro de nuestro software, que hablábamos de una parte de una área de presentación, una parte lógica y una parte del modelo que hace referencia a la base de datos. Y continuamos acá con este proceso, posicionándonos en la semana número 6, que va del 15 al 21 de septiembre. En esta semana número 6 tenemos dos evidencias. Yo les decía, nosotros hemos tratado con otro instructor de quitar algunas evidencias que no son del todo relevantes, digámoslo así. Y en esta semana, pues nosotros vemos que tenemos dos. Esta que está acá del foro, de implementar la arquitectura de software, la voy a poner en rojito porque la vamos a omitir. Y de igual forma la voy a poner acá en blanquito. Entonces, esta de foro, implementar la arquitectura de software, en el caso de estudio y proyecto a desarrollar, lo vamos a omitir. Es decir, no la vamos a realizar. Y nos vamos a fundamentar hoy en la explicación de esta evidencia que se denomina diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software. Entonces, para esta semana, solo vamos a desarrollar una evidencia técnica que se denomina diagrama de despliegue. ¿Sí? Ya habíamos hecho una, recuerden que acá también, cuando nosotros socializábamos como tal la evidencia, nos hablaban del diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Y yo les dije, acá solo vamos a hacer diagrama de componentes porque más adelante nos solicitan el diagrama de despliegue. Entonces, aquí en esta nos vamos a fundamentar en eso. Para ello, pues vamos a hacer acá un caso práctico que les va a quedar de ejemplo, que de igual forma les voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí como fundamentación de la creación del de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar de qué nos habla ese diagrama de despliegue. Recuerden que nosotros tenemos un material, ese material en la parte de diagrama de despliegue es un poco corto, pero yo acá les voy a realizar la explicación para que ustedes pues estén al tanto de qué es lo que queremos realizar ahí. Entonces, aquí lo tenemos, es como tal, la evidencia codificada como 1095 A3, evidencia 3, diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software. Dice acá, el diagrama de despliegue para el caso de estudio también se le conoce como gráfico de red o mapa de red. Se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos de software en nodos, vértices, líneas y que ayuda a representar las relaciones entre grupos de entidades. Elementos a tener en cuenta, definir la arquitectura del software, esto es bastante útil para el caso del diagrama de despliegue, dar cumplimiento a los requerimientos funcionales y no funcionales, utilizar una herramienta TIC, en este caso pues nosotros estamos utilizando la herramienta de Drive, que se llama Draw.io, para realizar estos diagramas de UML, identificar los conceptos claves, agregar enlaces para conectar conceptos, revisar que la lógica sea correcta y personalizar el formato. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, debe tener portada, introducción, cuerpo del trabajo, que sería el diagrama de despliegue, y conclusiones. Lo subimos en formato PDF en la evidencia codificada como 1095 A3 E3. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo nosotros podemos construir ese diagrama de despliegue y a qué hace referencia el diagrama de despliegue. Entonces, este diagrama lo que trata de representar es la distribución física del sistema, ¿sí? Es decir, dónde va a estar alojado ese software que nosotros vamos a implementar y desde dónde lo vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces ustedes ya se pueden hacer una idea con esto. Dice, bueno, si vamos a decir dónde va a estar alojado ese software, pues podemos hablar nosotros de qué, de servidores como qué, servidor como el servidor web, como el servidor de base de datos y como el servidor de la aplicación. También les estaba diciendo, desde donde nosotros ejecutamos, es decir, vamos a hablar también de los equipos o los clientes que nos permiten acceder a los navegadores para poder acceder a esos servicios y consumirlos. Pues, si se fijan, pues estamos hablando de todo lo que es hardware, parte física. ¿Qué más debemos tener nosotros dentro de ese diagrama de componentes? A ver si acá encuentro, perdón, de despliegue.
Así acá encontramos un ejemplo. Como para no hablarles así volando. Entonces, si miramos acá, nosotros tenemos una serie de cuadritos. Cada uno de esos cuadritos hace referencia a un nodo, ¿sí? Es decir, a un dispositivo. Cada uno de esos nodos, decía, hace referencia a un dispositivo. En este caso, nosotros estamos hablando de un servidor web donde va a estar alojado la parte del frontend, que está enlazado también con un servidor de base de datos, ¿sí? Que es donde se nos van a almacenar, que valga la redundancia, nuestros datos, y también tenemos un dispositivo que va a ser el cliente. Aquí, en este caso, nos faltaría otro servidor que hace referencia a la lógica, ¿sí? Es decir, tendríamos otro cuadradito rectangulito de esos que va a estar conectado entre ellos y pues ese es el que se nos va a encargar o se encarga de realizar las diferentes operaciones para poder acceder a la base de datos y traer o llevar información a la parte gráfica. Entonces aquí tenemos 3 dispositivos enlazados entre sí, comunicados por un protocolo de comunicación que es el HTTP, ¿sí? Ese hace referencia a seguridad, enlazados por un puerto que se llama 80. Entonces, en este diagrama de despliegue, lo que hacemos nosotros es detallar los diferentes nodos, que son servidores, clientes, demás dispositivos que nosotros utilicemos, que sea hardware, y los protocolos de comunicación que nos permiten enviar o traer datos de un lado a otro. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a construir nosotros en esta evidencia. Y para ello, pues, vamos a trabajar acá. Tenía abierto como tal la aplicación. Vamos a empezar a construir nuestro diagrama de despliegue. Entonces, nosotros ya sabemos que acá están los diferentes elementos de UML. Yo voy a representar cada dispositivo como un bloque. Entonces, voy a agregar los diferentes bloques. En este caso, voy a agregar uno acá que hace referencia a qué. Voy a detallar en este caso lo que es o lo que son mis elementos cliente, es decir, PC del cliente. Acá cliente. Y vamos a ponerle acá que esto es el PC de vendedor. En este caso, pues yo voy a detallar como si fuera, como que hubiera la posibilidad también de realizar ventas o de registrar las ventas de forma física. Es decir, una persona llegó a mi tienda y pues se registró como tal la compra de determinada caja. Entonces voy a tener un PC del vendedor, que es donde voy a registrar como tal esas ventas que se van a ocurrir. También voy a tener otro equipo, que es donde va a estar la persona que se encarga de la parte de diseño, después de diseñador, y voy a tener otro PC, que es una persona que está pendiente de los diferentes envíos que se realizan dentro de la empresa. Recuerden que estamos hablando del mismo ejemplo que les he socializado siempre, de la empresa de elaboración de cajas personalizadas. Entonces, envíos. Listo. Como les decía, el diagrama de despliegue debe detallarnos todo el hardware que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. En este caso, yo voy a especificar por aquí otro nodo. Recuerden que los nodos pues son los diferentes dispositivos o el hardware que yo tengo dentro de mi sistema. En este caso voy a colocar acá un elemento que es un lector de tarjetas. ¿Para qué? Para el caso que una persona realice como tal una compra utilizando una tarjeta. Listo. Tenemos ahí un lector de tarjetas. Voy a detallar acá otro elemento que hace parte de mi red, de mi dispositivo, que va a ser una impresora. Impresora de facturas, de esas térmicas. Impresora de facturas. Tengo acá. Y además, pues vamos a tener también
la impresora, donde voy a tener como tal las diferentes solicitudes, como para tener ahí una información. Impresora de solicitud. Una impresora normalita. En este caso, pues el diagrama de despliegue nos dice que cada uno de esos nodos va conectado. Además, debo establecer los diferentes protocolos de comunicación que tienen entre ellos. En este caso, voy a establecer les voy a establecer aquí una comunicación con este elemento. Las flechas simplemente van o sea, las flechas no, las líneas van sin puntas. Entonces acá lo voy a detallar sin puntas. Aquí me quedó una punta. Sí, sí. Y se me borró por aquí bueno, acá está. Voy a quitarle como tal la flecha para que termine en línea recta. Listo. Entonces ahí le estoy diciendo que el cliente el PC del vendedor tiene un módulo conectado que es otro dispositivo de hardware que es un lector de tarjetas. Ahora, ¿qué pasa? Yo a ellos debo establecerle los diferentes protocolos de comunicación que tengo entre los diferentes dispositivos. Entonces, esto, pues, acá yo le puedo especificar que esto simplemente es por medio de comunicación USB que tengo, por comunicación serial, que sería como yo estaría comunicando estos elementos. En el caso de la impresora, pues también yo tengo como tal una comunicación de tipo USB, ¿sí? Con la impresora de facturas, con un tamaño más pequeño, no tan grande. Listo. Pues aquí voy a detallar lo que es de tipo USB. Y en el caso de la conexión de la impresora de solicitudes, pues voy a decirle acá, en este caso pueden acceder todos los elementos, voy a decirle que esto se conecta por medio de Wi-Fi. Vamos a establecer como tal cada una de estas conexiones. Esto, y ese diseñador pues tiene una comunicación que es con la impresora de facturas. Perdón, la impresora de facturas pues sería hacia el vendedor, ¿no? Él es el que escribe como tal la factura. Y ya en la parte de solicitudes, pues sí la podemos colocar desde el diseñador. En acá solo estamos haciendo la primera partecita que sería como tal la comunicación interna de los diferentes dispositivos con el hardware. Además, ¿qué pasa? Pues si es un servidor o si es un servicio, una aplicación web, yo necesito tener acceso a Internet, ¿cierto? Es decir, cada uno de estos elementos van a estar enlazados a otro componente físico, a otro componente hardware, que va a hacer que, por ejemplo, las veces de un switch. ¿Sí? Un switch lo que hace es extender los diferentes puertos de un router para conectar más elementos. Acá voy a colocar un switch. Y ese switch es el que me va a llevar por medio de protocolo IP, pues me va a poder redireccionar los datos de cada uno de los equipos. Eso va a estar conectado por medio de protocolo IP. Acá, estoy con el cliente. Y conecto con el otro cliente que hace referencia al de los envíos. Listo. Además, ¿qué tenemos? Pues acá vamos a tener finalmente un router que es el que nos permite a nosotros enlazarnos con la red externa. Y nos vamos a enlazar. Y ahorita vamos a empezar a ver cómo funciona esta parte. ¿Por qué? Porque ya estamos saliendo como tal, digámoslo así, de la empresa. Entonces acá ya tenemos esto. Les dije, debemos especificar los protocolos de comunicación que tenemos
En el caso de la parte interna, pues lo podemos especificar de forma sencilla. Todo esto va por protocolo IP. Es como nosotros tenemos un direccionamiento para acceder a los diferentes dispositivos. Y pues ya después de que salimos de la empresa, pues nosotros vamos a tener otro tipo de protocolos que no van a ser pues tan sencillos como el IP. ¿Sí? Vamos, en esta parte, en la parte interna de la empresa, nosotros simplemente decimos, ah, bueno, tengo los elementos conectados por medio de direcciones IP, entonces puedo enviar información a través de la red que tengo acá, ¿sí? Para buscar qué, determinado servidor. Entonces, ya aquí en esto, nosotros empezamos a encontrar los diferentes servidores. Dependiendo de nuestras arquitecturas, pues nosotros vamos a tener una serie de servicios. Si nosotros hicimos como tal la fundamentación teórica referente a las arquitecturas de software, pues nosotros encontrábamos que habían diferentes tipos. Dentro de ellos nos hablaban de las OAP, de las redes, de la cliente-servidor, ¿cierto? Y yo la semana pasada pues les hablé un poco de ellas. Si nosotros miramos, pues la composición de nuestro sistema va a estar definida de esta forma. Nosotros tenemos un web server, que es donde vamos a tener alojada la parte del frontend. Vamos a tener un app server, que es donde vamos a tener alojada la parte lógica de nuestro sistema. Incluso, pues tenemos un servidor de base de datos que muchas veces está ligado a este app server, pero vamos a colocar acá por fuera, server. Y de acuerdo a la interacción de estos elementos, es donde nosotros podemos mostrar información a ese cliente. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte, pues, este router nos va a permitir a nosotros buscar por medio también del protocolo IP, ¿cierto? El acceso a este web server, que es donde yo tengo alojado mi frontend, es decir, la parte visible. Si nosotros miramos, pues desde aquí, nosotros lo que hacemos es ingresar desde el computador por medio del navegador, digitamos una URL y por medio de esa URL tenemos acceso a la parte gráfica que está alojada en este web server. ¿Qué pasa? Nosotros en el web server nos va a mostrar como un formulario, digámoslo así. Vamos a registrar una venta. Pues registramos una venta. ¿Qué pasa? En esta parte, en el web server, nosotros vamos a encontrar un formulario donde decimos, ah, bueno, vamos a, ¿quién fue el vendedor que realizó esta venta? Entonces tenemos un ID, debemos colocar un ID del vendedor. Luego, ¿cuál fue el producto que vendimos? Luego, ¿cuánta cantidad vendimos? Luego, ¿en cuánto se vendió? Entonces ahí nosotros digitamos los diferentes datos. Esos datos van a pasar acá a este servidor, ¿sí? Lo registré en el web server en ese formulario me capturó los datos y él maneja unos protocolos, ¿sí? O unos métodos, por ejemplo el método POST. El método POST lo que hace es encapsular esa información que yo digité en el formulario y enviarla al app server. El app server, por medio de los servicios que tiene alojados, o los métodos que tiene alojados, recibe esa información y decide qué hacer con esa información. Si es el caso de un registro, ¿cierto? De registrar una venta, pues tiene que ir a almacenarlo a la base de datos. Y una vez almacena eso en la base de datos, pues él va a emitir una respuesta si la información se almacenó de forma correcta. Si se almacenó de forma correcta, pues él me va a enviar una respuesta al web server y el web server en una ventana emergente es donde me va a mostrar, listo, la compra o la venta fue registrada con éxito. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo más o menos? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, tienen que estar conectados estos servidores, estos diferentes servicios, estos servidores entre sí, para que haya una comunicación entre ellos. Vamos a establecer una comunicación entre este elemento y vamos a establecer también una comunicación entre la base de datos y el web server. Ahora,
Recuerden que acá detallamos que todo esto iba por protocolo IP. Yo podría decir, bueno, todo va por el protocolo IP, pero no, yo debo ser más específico en cuanto a esta parte. ¿Por qué debo ser más específico? Porque hay tipos de datos, como yo voy a enviar la información. Yo puedo decir, bueno, es que los datos van a viajar como un objeto JSON. En este caso, un objeto JSON, voy a definirles aquí, un objeto JSON es algo así, una estructura de datos que va a ir definida de esta forma. Se llama un objeto. Entonces acá lo que yo hago es decirle, bueno, mis datos que van a viajar, comillas, mis datos que van a viajar son estos. Tengo un ID de vendedor, ¿cierto? Y tengo el ID de ese vendedor, que es, por ejemplo, 101. Luego, ¿qué más tengo? Bueno, es que tengo un producto, ¿sí? Y ese producto es bicicleta. Y también tengo una cantidad de ese producto. En este caso voy a definirlo como 1. Y finalmente voy a tener un precio. Precio, dos puntos. Y pongámosle aquí, no sé, 150.000. Son 500. Listo. Entonces, si ustedes se fijan acá, bueno, si me quedó centrado, la idea es que quedara así. ¿Sí? Si se fijan acá, yo estoy enviando un dato. ¿Sí? Esto es lo que yo registré en el formulario. Es decir, lo que digité, los datos que digité en esta parte cuando accedí al formulario de registro de una venta. Un ID de vendedor, un producto de bicicleta, una cantidad y un precio. Si usted se fija, lo especifiqué con comillas algunos y otros no. Los que no están en comillas son los datos que son de tipo numérico y los que están en comillas son datos de tipo alfanumérico. Entonces, esta información es la que va a viajar desde el web server hacia el app server. Una vez la recibe el app server, pues él decide qué hacer con esta información y la va a almacenar en la base de datos. De igual forma, si él necesita extraer información, él la va a extraer de esta forma y la va a mostrar en el web server, que es al cual tengo acceso desde cada uno de estos clientes. ¿Sí? Esto era para mostrarles así como cómo viajan los datos y qué formato. Esto se denomina un objeto JSON. ¿Listo? Voy a borrarlo. Ahora, les decía, debemos especificar esos protocolos de comunicación. Entonces, el web server maneja protocolo HTTP. Entonces, hay protocolo HTTP y hay el protocolo que es HTTPS. Cuando ustedes acceden a determinada página web, sea una página bancaria, él la ejecuta con HTTPS. El S hace referencia a security. Entonces, van a estar comunicados por medio de ese protocolo. ¿Cómo envía los datos? Por medio de algo que se llaman métodos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son esos métodos? Les decía, el método POST es cuando yo envío información hacia el app server. ¿Sí? Y el método GET es cuando quiero extraer información. Pues tengo método POST, tengo método GET. Esa información por medio de esos métodos y los métodos que tengo implementados dentro del app server, pues me sirven a mí para extraer o mirar esa información dentro de la base de datos. Y viajan como objeto JSON. Según la arquitectura, si hablamos de arquitectura REST, nosotros enviamos los datos como objeto JSON. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es especificar cómo van a viajar los datos, encapsulados en qué formato. Entonces yo le especifico acá que esto va a viajar como un JSON por medio del protocolo HTTP. Pues esa comunicación es bidireccional, ¿sí? Tanto para enviar información como traer información. ¿Qué otro tipo de encapsulamiento puede haber? Yo le puedo definir acá como, bueno, es que hay otro formato que es XML. Pues dependiendo, ¿sí?, de la arquitectura que yo seleccione, pues voy a enviar datos en formato JSON o XML. El formato XML, voy a mostrarles acá, es este que tengo acá. Entonces, los datos van a ir encapsulados de esta forma. Sí.
los datos van a ir encapsulados de esa forma, ¿sí? Entonces, miren, por medio de etiquetas muy similares a las que se utilizan en HTML. Entonces, define un cliente, define el número del cliente, que acá está especificado, el nombre del cliente, la dirección, ¿sí? Calle, ciudad, código, ¿sí? Entonces, estos datos son los que se almacenarían dentro de mi base de datos. Si ustedes se fijan en el anterior, pues yo lo estructuraba diciendo como ID de vendedor, 2 puntos, el número, producto, 2 puntos, la bicicleta, cantidad, 2 puntos, el número y precio, 2 puntos. En este caso, pues, acá nos está diciendo como el nombre del campo. Número de cliente, abro para almacenar ese valor y cierro para cerrar esa etiqueta. Luego el nombre, abro nombre, pongo el nombre que va a almacenar y cierro la etiqueta. Luego la dirección y tiene sus, digámoslo así, sus atributos, ¿sí? Que van a viajar a la base de datos. Esto sería el formato JSON. ¿Sí vamos bien? Sí, señor, sí, señor. Sí, Sí, señor. profe, solamente. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, hacemos las peticiones hacia el App Server, ¿cierto? En este caso, el App Server decide qué hacer con esos datos, pero yo necesito también un driver, digámoslo así, un driver que me permita establecer la comunicación entre ese App Server y esa base de datos. En este caso, nosotros utilizamos o lo que se utiliza por medio de SOAP son una serie de métodos que ya están implementados que se llaman JPA o los extraigo de JPA Repository. JPA es, digámoslo así, algo que ya está implementado dentro de Java, que simplemente lo que hace es invocar las operaciones de CRUD. Esas operaciones de CRUD son, por ejemplo, el registrar, ¿sí? Un dato en la base de datos, el eliminar un dato, el modificar un dato, ¿sí? Y otras tipo de operaciones que puedo hacer desde el App Server hacia la base de datos. Entonces, por medio de esos métodos que ya están implementados, yo puedo llevar o traer información. Eso es lo que se realiza pues, en estos momentos, ¿sí? Ya, por ejemplo, cuando nosotros invocamos un servicio, ¿sí? Estamos trayendo código que ya está implementado de otro aplicativo. Ejemplo, cuando llamamos código de una pasarela de pagos, cuando utilizamos la pasarela de pagos PSE. Entonces, invocamos el API de PSE y él tiene sus métodos y nosotros simplemente los invocamos y los implementamos a nuestro gusto. Y lo que hacemos es llevarle la información para que él pueda procesar los diferentes pagos. En este caso, pues nosotros hablamos entre la comunicación entre el App Server y la base de datos. Entonces acá nosotros necesitamos de un protocolo que se llama Java Database Connector, o JDBC. Ese JDBC, pues ahí yo le especifiqué en qué URL está almacenada mi información o mi base de datos, le especifico con qué usuario accedo a esa base de datos, con qué contraseña accedo a esa base de datos, y pues ya teniendo esos datos de verificación, pues puedo yo traer o llevar información a la base de datos. ¿Sí? En este caso, pues esos datos estarían viajando también en formato JSON. ¿No? Estarían viajando en formato JSON y se almacenarían en la base de datos. Ahora, listo, yo ya tengo acá esta parte, pero lo que pasa es que mi aplicativo no es solo registrar las facturas. Yo necesito también tener otro servidor, porque la arquitectura que estoy manejando es REST, es decir, enfocada a microservicios. Entonces, yo muy seguramente necesite hacer uso de los servicios que ya tiene diseñados otro señor o otro aplicativo, en el caso de PSE, entonces yo necesito el API de PSE para poder registrar como tal los diferentes pagos, ¿sí? Para que me llegue la plata a mi cuenta, ¿cierto? Entonces yo implemento el API de PSE que pues tendrá sus protocolos y su forma de implementar los métodos a nuestro aplicativo. En este caso, pues simplemente yo voy a decirle listo,
desde el controlador, pues yo voy a tener una comunicación con ese API de PSE para procesar los diferentes pagos. Ellos, pues también tienen unos protocolos, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de APIs como la de PSE, a veces ellos manejan arquitectura que se llama SOAP, que es ya servicios más grandes. Yo les decía la vez pasada, una arquitectura REST maneja servicios pequeños o microservicios, y una arquitectura SOAP alberga servicios un poco más grandes. Entonces aquí, esos servicios, vamos a especificarle acá, como la arquitectura que tiene esa parte, entonces yo le defino como SOAP, y además, ¿cómo van a viajar esos datos que yo le estoy enviando a esa API? Yo le digo que mis datos van a viajar por medio o en formato XML. ¿Sí? O le puedo decir, bueno, van como JSON. Yo lo defino. Ponle acá que XML, como para variar un poco. Entonces ya tengo yo comunicación entre el App Server y el PSE. Entonces esto ya simplemente me permite procesar los diferentes pagos. ¿Qué más tenía mi aplicativo? Yo decía, bueno, mi aplicativo también pues va a tener algo que me permite a mí realizar seguimiento a los diferentes pedidos. Pues también voy a tener una comunicación con el API de Servientrega. Decirlo acá, API Servientrega. Y ustedes dirán, bueno, pero yo cómo sé cómo funciona eso. Pues cada uno de los sistemas o de las APIs que yo necesite implementar a mi sistema tiene una documentación. Y de acuerdo a esa documentación es como nos dicen a nosotros, bueno, ¿cómo accedo a esos servicios que tiene Servientrega para poderlos vincular a mi aplicativo? ¿O cómo utilizo esos servicios de PSE para vincularlos a mi aplicativo? Entonces acá pues también van a manejar unos protocolos, una arquitectura, en esto le puedo decir que esto maneja arquitectura REST, y la comunicación o los datos van a viajar como datos JSON, o pongámosle acá XML, y pongámosle a este también, como para no dejarlo ahí solo con XML, pongámosle que también se puede enviar los datos por medio de JSON. Listo, entonces ya tengo ahí mi sistema, ¿cierto? Ya tengo detallado mi sistema con las diferentes comunicaciones. Entonces voy a describirles aquí cómo es todo el proceso de comunicación en esto. Entonces, si nosotros tenemos acá, pues, el cliente inicia con ¿qué? Realizando como tal una petición. Esa petición la hace cuando ingresa al aplicativo, ¿sí? ¿Cuál es esa petición? Como voy a realizar lo que les decía, una venta. Entonces, esa venta se me va a mostrar en el formulario que está en el web server. El web server coge los datos, como les decía ahorita, por medio del formulario, y ese formulario se envía al app server. Ese formulario lo que hace es, nuevamente, encapsular los datos. ¿Y cómo accede a los servicios que tiene esto para saber qué va a hacer? Porque él necesita saber, bueno, esos datos que le estoy enviando son para registrarlos, no para eliminarlos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la lógica que está acá, yo implemento algo que se llaman los servicios. Los servicios los accedo por medio de una URL, es decir, escribirles aquí. Si yo escribo algo así, dentro del navegador web, como API, ventas, slash, eh, acá guardar. Entonces, esta dirección URL, pongámosle acá, esto no nos lleva como tal el, el, el diagrama, sino que es para explicarle esto, ¿no? Como localhost. Puntos, ¿sí? Entonces, yo tengo acá esta dirección URL. Esta dirección URL hace referencia a donde está alojado un servicio o una operación que yo tengo dentro del App Server. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Web Server? Simplemente, por medio del HTTP, encapsula los datos y los envía
a esta dirección URL. Entonces, yo envío los datos y esos datos los recoge el método que está guardado en esta dirección URL. Entonces, allá, según el método que estoy implementando o que tengo desarrollado acá, lo que hace es decir, bueno, es que él me está diciendo que yo voy a guardar. Entonces, la lógica, lo que va a hacer es utilizar un método de JPA como save para guardar esa información en la base de datos. Si acá yo le dijera, por ejemplo, eliminar, es porque yo tengo acá implementado en el App Server un servicio que me permite eliminar esos datos, que lo accedo por medio de ¿qué? De esta URL. Pues cuando yo tengo acceso o envío los datos en formato JSON hacia esta URL, en esta URL está alojado el servicio o la operación que me permite a mí guardar, eliminar, calcular un total y demás. ¿Sí estamos más o menos? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí. una vez él envía esos datos hacia esa dirección URL, él decide qué hacer con la base de datos. Pues, como era guardar, pues simplemente va a almacenar la información y, pues como les decía, esta comunicación es direccional. Entonces, ahí en ese caso, si se registraron los datos de forma correcta, pues este man me va a decir, listo, quedó registrada como tal la compra y me va a mostrar acá que fue registrada como tal de forma exitosa. Como esa ventana, que le estoy mostrando del web server, quiere decir que se va a ver en los diferentes clientes que tengan acceso a un navegador de internet y en los cuales esté mostrando el aplicativo. ¿Listo? Lo mismo pasaría cuando yo quisiera realizar un determinado pago. Entonces, desde acá accedo a determinada URL en esta API, que lo que va a hacer es encargarse de procesar el pago. Por eso les decía, estos elementos pues ya tienen implementados como tal su lógica de funcionamiento, entonces lo que yo hago es invocar los servicios, ¿sí? Y llevarle la información. Yo le digo, bueno, yo necesito registrar o procesar una venta. Entonces, para procesar una venta, yo me comunico con los servicios que tienen implementados este API y de esa forma, pues proceso los diferentes pagos y pues ese pago se ve reflejado en mi cuenta bancaria. Luego, pues él me devuelve una información y con esa información, pues yo puedo decir, bueno, voy a ir almacenando cada uno de esos procesos bancarios, los voy a almacenar también en mi base de datos. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues yo tengo la comunicación bidireccional entre los diferentes elementos. Entonces, la idea de esta evidencia es que nosotros realicemos como tal la definición física de nuestro sistema. Pues lo podemos hacer de esta forma que está acá. ¿Preguntas? Profe, Señora, buenas noches. buenas Una noches. preguntita, o sea, básicamente es con el proyecto que nosotros tenemos, ¿sí? Cada Sí, uno señor. lo implementamos y hacemos el diagrama. Si no entendí mal, es lo que su merced dice, ingresamos a la base de cliente, el cliente genera, bueno, la solicitud en el web server y luego de ahí pasa a la app server, que es donde se almacena y se aprueba o se elimina, ¿sí? Si digamos se puede guardar y si se El aguarda, flujo, el flujo, si ustedes lo ven, está fundamentado en algo que se llama modelo vista controlador. El modelo, perdón, la vista, que es la que nos presenta la información, nos muestra la información de nuestro aplicativo que está almacenada en el web server, ¿cierto? El controlador, que está almacenado dentro del web server, que es el que se encarga de decidir qué hacer con los datos, ¿sí? Las diferentes operaciones. Y el BD server, que es el que se encarga de almacenar esos datos. Entonces, este señor es el principal, es como el cerebro. Me dice, lleve información o tráigame información, calcúleme determinados datos a partir de esa información que tiene y muéstrela en la parte gráfica que está aquí, que sería la vista. ya, sí, señor, ya entendí. Gracias, profe. Listo. Y pues básicamente, pues si acá tenemos la vista, pues la estamos accediendo por medio de los protocolos IP que me permiten acceder a esa página web o a esa
frontend que está alojado aquí. Entonces, básicamente, pues hacer como el diagrama de despliegue que tendría nuestro proyecto en desarrollo. ¿Preguntas? No. No. Por ahora Entonces, no. con esto, no. Pues con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. ¿Sí? Acá, pues, la idea es que ustedes se familiaricen con lo que es el diagrama de despliegue y lo empiecen a construir como tal. ¿Listo? Que se familiaricen también con este tipo de datos que acá yo les decía, hay formatos de tipo XML para que vayan conociendo cómo se pueden enviar los datos hacia, o cómo se pueden enviar los datos entre diferentes servidores, puede ser XML, puede ser tipo de datos JSON. ¿Sí? Pues de esa forma, pues que nos familiaricemos con los diferentes protocolos de comunicación y las diferentes arquitecturas que podemos encontrar en los diferentes APIs. ¿Sí? Y pues además que también nos familiaricemos con los diferentes métodos que nos permiten a nosotros enviar información a nuestro app server, que sería por ejemplo el método get, el método post, el método put, el método patch, el método delete, que son métodos de HTTP. ¿Listo? Pues no sé si quedó más o menos clara la información que les compartí el día de hoy sobre el diagrama de despliegue. Sí, sí, señor. Claro. ¿Listo? Bueno, entonces, pues ahorita apenas finalicemos, yo guardo este archivito y se los comparto por el WhatsApp para que ustedes sepan más o menos cómo pueden estructurar el diagrama de ustedes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Sí, señor, Entonces, gracias. si no hay ninguna Muchas gracias. bueno, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. No queda más que agradecerles por su asistencia, por la permanencia. Ya saben, cualquier cosa, duda o inquietud, pueden contactarme a WhatsApp y yo con gusto les respondo. Les indicaba también que pero el día de mañana, en la mañana, enviarles el reporte de entregas para que ustedes puedan estar al tanto de qué deben corregir o cómo van en el proceso formativo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la asistencia y les deseo una feliz noche y una feliz semana también. Gracias, profe. Gracias, Con todo gusto. Gracias, feliz noche.